Pero vamos a seguir hablando del agua. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que si usted tiene alguna queja, obviamente vaya a Sedapal a hacer la queja formal. Tiene 30 días para que Sedapal le responda. Si usted no está de acuerdo con la respuesta de Sedapal, puede ir a la siguiente instancia, que es la SUNAS. Y justamente hoy estamos con una vocera de SUNAS para ver cómo se lleva a cabo ese procedimiento de reclamo. Estamos con Gabriela Corimaya Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, indicar que qué importante lo que han mostrado al inicio, ¿no? Mostrar finalmente cuál es la realidad hídrica de nuestro país, lo que está, por cierto, comentando Sedapal, los consejos en casa, eso es importantísimo. Y algo que está relacionado con lo que tú mencionas del reclamo o la apelación que ya llega a SUNAS, es, por ejemplo, cómo leemos adecuadamente nuestro recibo, porque lo primero que debemos hacer nosotros como usuarios es revisar aquello que estamos consumiendo. Esas barritas que tú mencionas, que son las estadísticas del consumo promedio, ¿no?, que tenemos, debemos de revisarlo de manera mensual, debemos de conocer, por ejemplo, nuestro número de suministros, es importantísimo. ¿No? Sí. Y además es con lo que nosotros reclamamos. Exacto, claro. Y además, por ejemplo, ¿no?, incluso hace un rato también mostraban los teléfonos de Aquafono. A nivel nacional, las empresas de agua también tienen una línea implementada para poder atender a los usuarios. Entonces, es importante siempre saber el número de suministro. Uno, para poder consultar, por ejemplo, el tema del pago, porque si no llegó el recibo. Y otro, por incluso interponer un reclamo, porque quizás hay un reclamo, hay un problema operativo que se está presentando en la zona. Ahora, ¿cuántas veces tengo que verificar o cuántos recibos, cuántos meses tengo que verificar y comparar estas barritas de las que estamos hablando para ver más o menos que hay una irregularidad? Yo creo que, por ejemplo, las empresas lo que hacen es por lo menos publicar de 8 a 12 meses. No es un recuadro pequeño, pero siempre tenemos que estar revisando porque principalmente eso refleja las conductas o los hábitos de consumo que tenemos en nuestro hogar, ¿no? Entonces, a veces vemos que quizás se dispara, puede ser en aquellos meses donde hay calor y los chicos están de vacaciones, que por cierto ya están próximos a salir. Luego quizás comienza a reducir, hace frío, se utiliza quizás menos agua, menos veces, por ejemplo, la ducha. Luego se dispara, pero de pronto quizás cuando nosotros veíamos, exacto, que quizás baja, pero quizás el siguiente año comenzó nuevamente a dispararse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, ahí obviamente lo que mencionaba, por ejemplo, el señor Céspedes de Sedapal, me parece muy importante porque quizás tiene que ver con los hábitos de consumo y las instalaciones sanitarias que tenemos en nuestra casa. Claro. Porque esa es nuestra principal responsabilidad, verificar en casa. Muy bien, vamos con las claquetas que hemos preparado, ¿no es cierto?, para ver el tema de los reclamos y cómo funciona SUNAS, ¿no es cierto? Los requisitos para presentar reclamos en SUNAS. Una vez que no estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con el resultado que nos ha dado Sedapal, vamos rápidamente a SUNAS y uno tiene que ser titular, ¿no es cierto?, y presentar la copia del DNI y la copia del recibo materia del reclamo. O demostrar que es usuario efectivo del servicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que vivo en una vivienda alquilada. Tengo el contrato, puedo presentarlo y decir, yo soy el usuario efectivo del servicio. Hay algo importante, por ejemplo, respecto al tema del DNI. En lo que es la simplificación administrativa, no es obligación presentar el DNI para presentar un reclamo. ¿Ah, sí? Claro que no, porque lo que pasa es que esto, bueno, se eliminó desde el año pasado para justamente las personas a veces salimos apuradas, queremos hacer el reclamo, no tenemos el DNI o incluso puede estar ya haber vencido. No es obviamente imperativo. Las empresas tienen que brindar las facilidades también a los usuarios. Porque las empresas a veces se dicen, no, necesito el DNI y la copia. Sí, pues. Ahora, acá está, cuando no eres titular el DNI del reclamante y del titular la conexión, de la conexión, ¿no? Y la copia del recibo de materia que me eso es importantísimo, ¿no? La copia del recibo, las otras, digamos, copias de los recibos también. Pedir, por ejemplo, cuando uno se acerca a la ventanilla de la empresa de agua, pedir el histórico de consumo, cómo vamos en nuestros pagos. Porque puede salir que quizás la empresa dice, o que tengo una deuda de algún mes y yo tengo el recibo obviamente sellado porque lo pagué, tengo la constancia de haber efectuado el pago. Entonces, es importante siempre para poder, obviamente, verificar, ¿no?, entre lo que tiene la empresa y nosotros tenemos. Ahora, ¿quién puede reclamar? Que es más o menos lo que hemos estado diciendo, el propietario del predio afectado, el titular de la conexión y el usuario del servicio afectado. Exacto, sí. Y por ejemplo, en Lima y también al interior del país, muchos ya vivimos en condominios, no compartimos una vivienda. ¿Quién puede presentar el
el reclamo. El representante, por ejemplo, de la Junta de Propietarios, un representante obviamente de los usuarios del servicio, una firma simple en una carta, más allá del 50% puede ir a reclamar, porque, por ejemplo, ahí también se presentan algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un edificio y somos 50 familias, vamos a pensar, ¿no?, que quizás una de ellas o algunas de ellas están desperdiciando el agua, no se han dado cuenta que justamente sus instalaciones sanitarias están funcionando mal. Con fugas. Exacto, entonces todos los vecinos tenemos que pagar porque hay un solo medidor. Entonces, obviamente, con más razón, yo creo que no solamente se debe dar responsabilidad al presidente de la Junta de Propietarios o al representante o al administrador. Todos los vecinos tenemos que revisar cómo va el consumo dentro de nuestro edificio, por ejemplo. Ahora, justamente eso, ¿por qué no hay medidores individuales? Bueno, hay medidores individuales que las personas, lo tengo que incluir porque yo también vivo en un edificio, podemos adquirir, ¿no?, para que sea básicamente parte del control de la Junta de Propietarios. Sin embargo, yo sé que también Sedapal y las empresas de agua hacen obviamente donados esfuerzos por elevar los índices de micromedición, pero obviamente esos también están priorizados para aquellas zonas donde recién se conectan al servicio de agua o que ya tienen un tiempo con el servicio de agua y obviamente deben de contar con medidor. Pero los que vivimos en edificio, en un condominio, podemos acceder a estos contómetros, se le llama, que venden en algunas tiendas, y poder instalarlo y también ahí llevar un control, ¿no? Y si la Junta de Propietarios se hace, obviamente, también responsable de ello, llevar la contabilidad y hacer el prorrateo respectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando Sedapal te dice, bueno, te voy a atender la queja, pero primero paga la deuda y en realidad tú no tienes la deuda? No. Eso es totalmente inválido, eso siempre se lo decimos a todos los usuarios. No existe el paga primero, luego reclama, no. Acá la persona tiene derecho a reclamar. Lo que sí nosotros le solicitamos es que puedan tener, por ejemplo, cuidado. Vamos a pensar que hemos recibido nuestro primer recibo y no estamos de acuerdo. Pero decimos, vamos a esperar el siguiente recibo para ir quizás con los 2 recibos a reclamar y no ir uno por uno. Entonces yo recibo quizás el segundo recibo y también veo que está elevado. Si estoy cerca a la fecha que va a vencer, tengo que ponerme las pilas e ir, porque si yo dejo de pagar y no he reclamado, obviamente me van a cortar el servicio. Ok, tenemos una llamada telefónica. Claro que sí. Tenemos a Juan Vidal desde Ventanilla. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aló, sí, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, bien. Buenos días, señorita. Buenos días a ustedes, a mi señorita de Sedapal. ¿Qué tal? Quisiera, mi nombre es Vidal Juan, se llama del asentamiento Manicos de Ventanilla. Mi número de suministro, por favor, anoten, es 210-6557, del sector 279. Ya, ahí tengo un recibo donde dice abastecimiento de 0 a 24 horas. O sea, realmente no se está cumpliendo con ese horario, porque cortan de 10 de la noche a 5 de la mañana. El problema es esto, cuando regresa el agua, regresa con aire. Ustedes están facturando aire con agua. Ajá. Entonces, no es solamente en mi caso, por favor, es un reclamo en general. En general, la FINAS ha decretado improcedente en varias oportunidades. Y tengo un documento aquí, por favor, anote. Ingresé el 2 de agosto de 2018. Ahí tengo dice registro Juan. 191. Juan. Y estoy reclamando, sí. Juan, el documento donde la SUNAS ha declarado improcedente, ¿tiene algún número? ¿Tiene alguna firma? ¿Algo para reconocerlo, por favor? El número de la resolución, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, por favor, ¿lo podrías facilitar? Dice, hay una Jessica Vizcarra, Albizuri, después dice otro, ese es vocal, después dice Juan Carlos de Llanos Gárnica, presidente. Ya, pero el número de la resolución. El número de la resolución. Está en la parte superior, dice el número de la resolución. O en todo caso, Juan, perdóname, Carla, si nos puedes brindar el número de su... Respecto de los consumos en los meses de marzo, yo no estoy reclamando eso en el mes de marzo, de los meses de marzo y abril, estoy reclamando, realmente me dice, no hay un documento, dice... Juan, discúlpame, mencionabas que el tribunal te había declarado improcedente. ¿Qué más dice? ¿Improcedente por extemporáneo? ¿Por qué es lo que dice improcedente? Dice, declaró infundado el reclamo respecto a los consumos facturados en los meses de marzo y abril. Mi reclamo no era el consumo de marzo y abril. Es un reclamo que está cumpliendo con el horario de abastecimiento. Entonces el funcionario estatal me dice, no hay aquí un documento que ingrese con ese título, me dice, de incumplimiento.
Entonces me pusieron como si yo estuviera reclamando de marzo y abril, pero no es así. Por eso a la señorita le hicieron ahorita empezar el 2 de agosto de 2018. Muy bien, Juan, te tenemos que dejar porque hay más personas también con otras quejas, pero acá te va a responder. Sí, claro que sí. Juan, justamente con la resolución que tienes en la mano, por favor, si se puede comunicar con nosotros al 614-3180 o al 614-3181 para que podamos revisar qué dice la resolución. Lo que más o menos le entendía que le habían declarado infundado en marzo, pero parece que había reclamado abril y estaba relacionado a un horario de abastecimiento. Uno, si nos puedes por favor llamar para poder revisar tu caso. Y otro, eso también es importante. En el recibo dice el horario de abastecimiento o dice si incluso el servicio está siendo prestado 24 horas al día. Bueno, lo que él ha mencionado, perdóname, su horario es le llega el agua de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero lo que él menciona es que le llega aire con agua. Exacto. A ver, las empresas tienen la obligación de colocar válvulas de purga de aire. Entonces, obviamente, para aquellos sectores en donde el agua obviamente llega recién a las 10 de la noche, siempre tenemos la duda de que cuando llega el agua, automáticamente puede estar llegando con aire. Las empresas deben de tener una válvula de purga de aire. Si él puede, en todo caso, o al momento de presentar su reclamo, puede demostrar que finalmente, al momento que abre el caño, bota, por ejemplo, primero aire, fenomenal. Es mucho mejor todavía. Pero adicionalmente es que no sé si finalmente tiene el horario de abastecimiento en este horario, pero finalmente no paga con medidor, sino simplemente es una tarifa plana. Ojo, que también es reclamado, porque puede ser que a la empresa le diga que a las 10 de la noche va a tener agua, pero llega a las 11 o a la medianoche y cuando se va no es 5 de la mañana, sino 3 de la mañana. O sea, cuando se despierta ya no tiene agua. Él lo que dice es que sigue recibiendo este servicio con aire, agua, y que se ha quejado a Sedapal, ha llegado hasta SUNAF, pero SUNAF sí, y vamos a revisar su caso para poder ver qué es lo que finalmente podría estar pasando en esta zona de Ventanilla. ¿Pueden repetirle el número, por favor? Sí, claro que sí. 614-3180, 614-3181 para los usuarios de Lima. Y para los usuarios del interior del país tenemos una línea gratuita que es el 0800-00-121. Ahí también, por favor, siempre les pedimos que cuando nos llamen, recibo en mano con el número de suministro para poder, obviamente, orientarlos mejor y además poder reportar sus casos a la empresa de agua. ¿Puede repetirlo, por favor? 614-3181, 614-3180 para los usuarios de Lima y para el interior del país la línea gratuita 0800-00-121. Muy bien, vamos a estar en contacto con este señor Juan Vidal para ver si realmente van a tomar su caso, porque es raro, ¿no? Si no se ha reclamado. Claro que sí. Bueno, tenemos a Florencio también, que nos está llamando desde Chorrillos. Florencio, ¿cómo estás? Gracias por esperar. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? El problema de nosotros es que a partir del día lunes nos han empezado a cortar a las 4 de la tarde y el día de ayer a las 3:30 de la tarde. Y llega el agua a las 7 de la mañana. El problema es que en la mañana, hay veces los niños quieren lavarse la mano y no hay agua. Nos gustaría que por favor sean más, por decir a las 8 de la noche, corten el agua y a las 5:30 que nos llegue el agua. De esa manera no habría ningún problema porque en la noche no se consume mucho. Ahora, a ver, vamos por partes. ¿En qué zona de Chorrillos vives? Nosotros vivimos acá en San Genaro de Villa Chorrillos. Ya. ¿Y qué horario les corresponde? Bueno, como le digo, a las 7 de la mañana está llegando el agua. Ya. ¿Eso dice en su recibo, Florencio? ¿En su recibo dice que debe de tener agua a partir de las 7 de la mañana o debe de tener un servicio a las 24 horas? Mire, han hecho una ampliación hace 2 meses, han hecho una ampliación de las conexiones para que haya mejor calidad de servicio, pero a partir de hace 1 mes y medio nos han empezado a cortar. En vez de mejorar, han retrocedido. Okay. Pero en su recibo, ¿qué dice? ¿Dice 24 horas de abastecimiento o decía un horario de abastecimiento y ahora le deberían haber ampliado 24 horas? Sí, nosotros hemos tenido, hasta hace 2 meses, hemos tenido las 24 horas el agua. Y desde hace 1 mes y medio nos han empezado a restringir de esta manera.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Florencio. En este caso... Por ejemplo, claro, definitivamente nos preocupa que si tenía pocas horas y debería tener 24, que le estén cortando el servicio. Pero hay dos cosas. Sedapal o la empresa de agua puede cortar el servicio siempre y cuando, por ejemplo, haya anunciado. Puede ser que esté la limpieza de un reservorio, puede ser que haya mantenimiento de alguna tubería o también presentarse, por ejemplo, algún imprevisto. Entonces, cuando se presenta algún imprevisto o tiene que haber un trabajo, obviamente lo que tiene que hacer es informar que va a haber corte de agua para que las personas puedan tomar las previsiones respectivas, ¿no? Entonces, más bien vamos a revisar con Sedapal qué es lo que ha sucedido en esta zona, por lo cual ya son 2 días que tiene el corte del servicio, ¿no? Quizás ha habido, digamos, algún problema, pero obviamente igual procede también, por ejemplo, como un reclamo operativo, ¿no? Y además parece que les están restringiendo, ¿no es cierto? Porque antes tenían el servicio 24 horas y ahora no. Exacto. Entonces, también, por ejemplo, hace un rato que ustedes mostraban el acuafono para el caso de Sedapal, 317-8000, puede llamar y preguntar, ¿no? Preguntar y decir, que estoy vivo en la zona de San Genaro de Chorrillo, ¿qué está pasando en mi zona? Y quizás ahí también le puedan informar y decirle, sí, había un corte programado o ha habido un imprevisto, por lo cual se ha tenido que cortar el servicio y darle una hora aproximada de restablecimiento. Cuando llame el usuario a cualquier empresa de agua y que reporte un problema operativo, debe de pedir un código. Un código de reclamo, un código que debe tomar nota, al igual que suministro, para que, vamos a pensar que, así como a Florencio, nuevamente le han cortado el servicio, ya me diga, señorita, señor, nuevamente me han cortado, yo ya puse mi reclamo con este número, ¿qué es lo que está sucediendo? Para dejar en constancia en las quejas. Ahora, ¿qué pasa si el acuafono no funciona? Bueno, para eso felizmente estamos nosotros. Sí, para eso felizmente estamos nosotros. En algún momento nos ha pasado, por ejemplo, hace un rato hablábamos del problema que tuvimos el año pasado con el corte prolongado y a veces las líneas, por cierto, se saturan. A veces hay zonas populosas en donde se debe cortar el servicio y los usuarios llaman y no están respondiendo. Dos cosas. En definitiva, le hemos dicho obviamente también a Sedapal y a cualquier empresa de agua que debe de prever ese tipo de situaciones, pero adicionalmente, si no puede comunicarse con ellos, también se puede comunicar con nosotros a través de todos nuestros canales. Puede ir a nuestras oficinas, puede llamarnos por teléfono, a través de las redes sociales, puede escribirnos un correo electrónico y nosotros vamos también a poder canalizar esto a través de las empresas. Tenemos más preguntas. Sí. Acá tenemos un WhatsApp, dice, pagamos 29 soles mensuales todos los meses, nunca se tuvo medidor. Ahora no paga o pagamos... Ahora dice, ahora no pagas 2 meses por corte de reparación, nos cobran 40 soles. Si te pasaste, por ejemplo, 3 meses, te cierran el desagüe y te cobran 89 soles. La pregunta es, si los cobros son legales, ¿ellos pueden cobrar esas cantidades? Esto es en Seda Chimbote. Gracias por su apoyo. ¿Se puede hacer eso? Bueno, si no se paga, obviamente la empresa va a cortar. Más allá de que podamos interponer luego un reclamo, el pago de corte y reconexión es parte de los servicios colaterales que debe cobrar cualquier empresa de agua, porque es parte del servicio que finalmente hace. Ahora, definitivamente, 2 meses, es más, a 3 meses, la empresa más bien ha sido un poco flexible en no cortarle el servicio, porque en realidad debería hacerlo a los 2 meses. Pero si hay un reclamo en el medio. No, por ejemplo, no. O sea, si vamos a pensar que tenemos 2 meses sin pago, pero el primero lo he reclamado, todavía hay 1 mes que está sin pago, no debería cortar el servicio. Si me llega el siguiente recibo, tengo el primer mes reclamado, ya se me juntó uno sin pago, no he reclamado, el segundo sin pago y no he reclamado, obviamente la empresa tiene derecho a cortar porque no sabe si finalmente sobre el segundo o el tercer se recibe. Porque hay un silencio administrativo. O sea, ¿no? Simplemente, digamos, no puede saber que el usuario quiere reclamar o no en los siguientes meses. Si se ha mudado, si está conforme, si está disconforme. Exacto. Entonces muy bien, siempre hay que reclamar. Ya lo sabes, siempre hay que reclamar. Bueno, nos tenemos que ir, pero ¿puedes dar de nuevo el teléfono para que la gente reclame, por favor? Sí, por favor. Y también nos puede escribir, obviamente, a través de las redes sociales, pero llamar al 614-3180, 614-3181 y a la línea gratuita 0800 00121 y solamente precisar que ya en las 24 regiones y por ejemplo en Chimbote, en el caso de la región Ancash, tenemos una oficina en Chimbote y también en Huaraz, pueden también por favor ubicarnos en sus propias regiones. Claro. Por favor ingresen a la página web, vean la dirección, el teléfono. ¿Quejas han resuelto, por ejemplo? Bueno, nosotros hasta la fecha ya tenemos más de 50.000 usuarios a nivel nacional que hemos orientado. En el caso del tribunal, digamos, las apelaciones también han incrementado respecto al año anterior. Quiere decir que las personas están teniendo más información, más acceso obviamente también a reclamar y apelar, y eso es bueno, ¿no? Pero ante Sedapal, digamos, el usuario
para que se sienta realmente defendido por SUNAS? ¿Cuántas quejas han sido resueltas? Como te menciono, más de 50.000. No necesariamente estas 50.000 personas, claro, y no solamente eso, sino que no todas las 50.000 terminan siendo un reclamo. Lo que hacemos a través de nuestras plataformas de atención a usuario es canalizar el problema a la empresa. Por eso que a veces le decimos, si bien es cierto, es derecho del usuario de reclamar, si por ejemplo el caso de Juan y de Florencio nos ponen en autos, quizás no tenga que ir a la empresa a reclamar, sino que nosotros lo vamos a canalizar a través de la empresa para que pueda tener una solución efectiva. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a dejar el tema del agua porque lo que viene también es interesante y es que vamos a ver qué está sucediendo con el ahorro para, digamos, la tercera edad, cuando ya dejamos de trabajar. ¿Realmente hay ahorro? ¿Estamos pensando en eso, en nuestras pensiones? Bueno, ese es el siguiente tema que va a tocar Jennifer Cerecida más adelante, luego de la pausa.